Me fascinan las pequeñas grandes joyas literarias, o lo que yo llamo pequeñas grandes joyas literarias. Estos libros a medio camino entre la novela y el cuento largo, lo que en español antes se llamaba una noveleta o lo que los franceses llaman una nouvelle. Siempre he considerado que se requiere una maestría superior de parte de un narrador para tomar un texto, tomar una historia, despojarla de toda la paja, de todo lo sobrante y dejar lo verdaderamente esencial de una narración, de una historia, y que aún así termine siendo poderosa, entrañable, linda, emotiva, llena de ideas, con carnita. Pienso por supuesto en libros como Fiesta en la Madriguera, Temporada de caza para el león negro, Las batallas en el desierto, La metamorfosis, cualquiera de Cesaraira. Decía mi padre que todo gran libro conlleva siempre dos grandes experiencias. Una, por supuesto, es leerlo, pero la otra es hablar de él. Y hoy vamos a tener un video, no sé si breve, pero sí muy gozoso y muy fantástico, porque vamos a hablar de la muy breve, pero muy gozosa y muy fantástica Bonsai del chileno Alejandro Zambra. Saludos, lectoras, lectores, gente pensante de internet. Mi nombre es Moroni y esto es El Pensador de Café Frío. Bonsai es un libro formidable por sí mismo. A mí no deja de sorprenderme a veces cuando, en este caso es una novela que se publicó cuando Alejandro Zambra tenía 30 años. Qué excepción de que seas tú un Rambo, una especie como de estos genios muy precoces. 30 años es, digamos, la edad de un narrador joven. Él ya era conocido como poeta, tengo entendido que ya tenía cierto prestigio en Chile como poeta, pero nunca había escrito narrativa o no había publicado ningún libro todavía. Y Bonsai es un libro tan redondo y que funciona tan bien que será difícil de conseguir incluso para un autor, pues, o sea, mucho más con más recorrido, ya con 3, 4, 5 libros a cuestas, ¿no? Bonsai es una novela que funciona como en varios niveles y siempre a mí me entusiasma mucho poder encontrar como este tipo de libros porque a mí yo por ejemplo que quizá busco experiencias literarias un poco más intensas, más estimulantes, se me hace, o sea, te vuela la cabeza, se me hace muy emocionante y excitante, pero creo que al mismo tiempo es un libro que puede disfrutar tranquilamente un lector de ocasión, así que no es tan clavado. Porque, por ejemplo, en un primer nivel, podríamos decir que Bonsai es la historia de una pareja de jóvenes que se conocen, tienen un tórrido romance y eventualmente, pues, pasan cosas buenas, malas y al final todo se va al carajo, como en la vida real. Si Bonsai solo fuera esto, sería un libro muy muy bueno, porque es una novela brevísima, tiene 94 páginas, se lee tranquilamente una tarde, es una historia muy bien contada, con momentos muy divertidos, con momentos entrañables, hasta con algunas citas, algunas frases muy bonitas y muy entretenido, muy ágil se va. Pero lo que nos propone Alejandro Zambra va mucho más allá de contar una historia bien, sino es jugar con todas las posibilidades que nos ofrece la literatura. Y de hecho lo dice desde el principio, lo cual de nuevo es parte de los encantos de este libro. Es muy claro como el statement of purpose, ¿no? Esta declaración de principios que desde el inicio nos hace Alejandro Zambra, ¿no? La novela empieza con, al final, ella muere y él se queda solo, aunque en realidad se había quedado solo varios años antes de la muerte de ella, de Emilia. Pongamos que se llama o se llamaba Emilia y que él se llamaba y se sigue llamando Julio. Julio y Emilia. Al final Emilia muere y Julio no muere. El resto es literatura. Y sobre todo esto de y el resto es literatura. Me gustan los libros que las historias, también en el cine me gusta mucho, que empiezan como in extrema res. En este caso, pues ya nos anunció que su relación va a valer verga, que ella se muere, pero que él se queda vivo y que todo se va al carajo. Pero el hecho de que
como narrador, como cineasta, como escritor, tengas la confianza como para agarrar al espectador y decir, ¿sabes qué? Así termina esto. Pero soy tan bueno y tengo tantos recursos y tantas ideas padres que a pesar de que tú ya sepas el spoiler máximo, te voy a mantener enganchado, interesado y no te voy a soltar hasta el final, que va a pasar algo que tú ya sabes que sabes, mejor, sí, que tú ya sabes que va a pasar, pero que lo más divertido va a ser saber cómo pasó eso y por qué pasó eso. E incluso cuando pase, a pesar de que lo conozcas de antemano, te va a sorprender. Es formidable. Entonces, más allá de la historia por sí misma de Julio y Emilia, hay otros juegos adentro de esta novela. Es una novela que contiene otras novelas o una historia que contiene otras historias. En este caso, los protagonistas Julio y Emilia son dos estudiantes de letras hispánicas. Entonces, por supuesto que hay un juego muy interesante porque va a haber libros, va a haber lecturas y literatura muy presente en su vida de ellos y en su relación. Llega un momento que es uno de mis partes favoritas donde empieza a escribir, ¿no? Como a partir de un juego, de repente se les hace el hábito de leer antes de coger, ¿no? Y dos de las cosas más chidas en la vida son coger y leer. Y en ese sentido va a disfrutar mucho el lector, la lectora, porque o se va a sentir identificado o se va a proyectar. Hay un momento donde dice, por ejemplo, ¿no? Las rarezas de Julio y Emilia no eran solo sexuales que las había, ni emocionales que abundaban, sino también, por así decirlo, literarias. Una noche especialmente feliz, Julio leyó, a manera de broma, un poema de Rubén Darío que Emilia dramatizó y banalizó, hasta que quedó convertido en un verdadero poema sexual, un poema de sexo explícito, con gritos, con orgasmos incluidos. Devino entonces en una costumbre esto de leer en voz alta, en voz baja, cada noche antes de follar. Y empieza a mencionar todos los libros que leen. También es padre, ¿no?, para el lector porque encuentras algunas cosas que ya conocías y que se te hace chido que estén mencionados algunos autores o libros, o conoces autores y libros que no conocías y si te gusta la historia, terminándola vas a como tener ganas de ir a buscarlos, ¿no? Aquí está mencionado, no sé, Yukio Mishima o Gustave Flaubert, Madame Bovary, por supuesto, o En busca del tiempo perdido y Proust, que aparte es muy divertido ese momento donde en la historia el significado de cuando aparece En busca del tiempo perdido se me hace divertidísimo, pero de todas estas referencias que mal usadas pueden ser un mero así name dropping, nomás aventar nombres para hoy que parezca que el autor ha leído muchos libros y que conoce mucha literatura. En este caso sí están bien usados y sí le agrega a la historia. Pero más allá de eso, hay una que es fundamental, ¿no? De entre las lecturas algún día llegan a antología del relato fantástico, que bueno, es muy explícito su título, de que es una antología de cuentos de fantasía hecha por Borges, por Bioy Cáceres y por Silvino Campos, y esta antología contiene un cuento que se llama Tantalia, de Macedonio Fernández, que yo no conocía, pero recomiendo mucho, si les gusta este libro, después irlo a buscar, es un cuento formidable. Y hay una primera alusión, digamos un primer juego metaliterario, un primer juego de espejos, cuando aparece Tantalia. Y dice, Tantalia es la historia de una pareja que decide comprar una plantita para conservarla como símbolo del amor que los une. Tardíamente se dan cuenta de que si la plantita se muere, con ella también morirá el amor que los une, y que como el amor que los une es inmenso y por ningún motivo están dispuestos a sacrificarlo, deciden perder la plantita entre una multitud de plantas idénticas. Luego viene el desconsuelo, la desgracia de saber que ya nunca podrán encontrarla. Y sigue, después lo desarrolla un poco más, ¿no? Pero entendemos que es el momento donde se está sellando el destino de la relación de Julio y Emilia y que sabemos que el final, que ya sabemos que iba a haber un final, pues sabemos que el final se acerca y que viene por ahí.
como que las señales y las pistas, ¿no? Y por supuesto cuando en la historia se separan, Emilia se termina yendo a Madrid y Julio se queda en Chile. Como la historia está contada más de la parte de Julio, y de hecho menciona varias veces, aquí cuando hace alusión a algún otro personaje, empieza a hablar de él y de repente lo abandona, dice, pero aquí fulana no importa María, lo que importa es Julio y no sé qué, ¿no? Entonces, está bien padre porque, por ejemplo, sabemos muy poco de Emilia en Madrid, pero lo suficiente como para saber que no está bien y que su destino va a ser trágico, va a ser triste, va a ser brutal. Lo suficiente para insinuarnos eso, para que lo sepamos, pero también nos deja este espacio como para que nosotros podamos imaginar todo lo demás, ¿no? ¿Por qué está mal? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha acontecido en la vida de esta mujer? Y por otro lado, lo que sí sabemos es que Julio se queda en Chile abandonado, desolado, triste, que no logra como trascender o superar este primer gran amor. Y entonces hay un momento donde la historia avanza, pasan dos cosas, ¿no? Primero que Julio conoce una vecina más grande que él, que empiezan a como tener ondas, y que Gasmuri, que en el libro es un personaje que supuestamente es como un escritor consagrado en Chile, pues que escribe a la antigüita así en sus cuadernos con pluma y todo, contacta a Julio para que él transcriba en computadora su más reciente novela. Y aquí empieza otro juego donde de nuevo estas cajitas chinas, si son cajitas chinas, no me acuerdo, pero el juego de bonsai, que es como una historia que contiene otras y que luego se relacionan, pero están una dentro de la otra o paralelas y se van juntando, se sigue desarrollando, ¿no? Porque ya la simple como alusión y el juego con Tantalia era fantástico, pero con Gasmuri lo cita y le cuenta la premisa de una novela, que es la que él ha escrito y que quiere que transcriba Julio. Al final no terminan quedando de acuerdo y ya no, le encarga que transcriba la novela a otra persona. Pero Julio decide continuar con esta farsa de que está escribiendo esta novela e inventa esta novela. Entonces ya está la novela de Gasmuri y la novela de Julio. Y el propio bonsai que nosotros tenemos aquí. Y Tantalia, el cuento que existe en la vida real, pero también existe dentro de bonsai. Y cómo todo esto se va hilando y se va conectando. Y va siendo un juego alegórico muy padre. Y luego también lo que tiene que ver con el mismo título de la novela y con el bonsai dentro de la historia, cómo esto simboliza la relación de Julio y Emilia y cómo también simboliza a esta propia novela, ¿no? Cómo uno no existe sin lo otro y cómo si los separaras estos dos elementos ya no serían lo que es, ¿no? La analogía más obvia es, la alegoría más obvia es cuando Julio se empieza a obsesionar con el bonsai, ¿no? Y empieza a investigar así de cómo se plantan y qué es y no sé qué. Y viene esta descripción de que el bonsai es las dos cosas, la plantita y la maceta especial. Que si lo separas, la planta ya no es un bonsai y la maceta ya no es un bonsai, ¿no? Y este libro sin historia de Julio y Emilia, pero sin Tantalia, pero sin Gasmuri, pero sin la novela inventada de Julio, no sería lo que es bonsai. Es una cosa que, como el libro es tan corto y se lee yo creo que en 2 horas, quizá menos, terminas de leerlo y no has tenido ni siquiera el tiempo suficiente como para pensar o reflexionar en lo que te está contando. Entonces, cuando lo terminé por primera vez era como un poco el escepticismo de no puede ser que todas estas piezas de verdad estén cayendo de manera perfecta, ¿no? Es como cuando tienes un reguero de piezas de un rompecabezas en el suelo y te da la impresión no de que sobran o de que faltan. Pero cuando termina ya armado y ves la figura así hermosa y dices, wow, todo está en su lugar. Eso pasa con bonsai, por eso yo creo que es un libro tan formidable, ¿no? Que lo puedes disfrutar así, como dije al principio del video, ¿no? Esta historia bonita y trágica y con la que sobre todo el lector joven se va a identificar mucho, pero yendo mucho más allá, pues se nota que hay un autor muy inteligente, muy creativo y que tiene la capacidad de jugar con todos los mecanismos de una novela, aparte de una novela tan breve, para, no sé, o sea, es como si vieras el reloj, un reloj así súper sencillo en la muñeca de alguien, pero de repente se lo quita, lo pone en la mesa, lo desarma y ves que
hay un mecanismo acá de pinche reloj suizo así, cabrón, güey, que solo un maestro relojero es capaz de construir ese reloj y aparece una cosa así de simplona, pero es una cosa muy, muy cabrona. En fin, yo la verdad creo que hoy, a casi 14 años de distancia, cuando el mismo Alejandro Zambra demostró que no era un autor de un One Hit Wonder que tú dices, híjole, un cabrón suertudo que escribió una primera novela fantástica. Me da mucho gusto haber al fin encontrado a un autor que tenía una reputación como de culto y darme cuenta que es una de las grandes realidades de la literatura latinoamericana. Y sin duda creo que este es como el libro como fundamental para empezar por él, no solo por su extensión, sino porque están destilados todos estos intereses, todo este estilo, toda esta intención que tiene él normalmente en sus libros. Y pues no sé, yo me gustaría terminar leyendo algo de acá, porque todo el tiempo el libro va teniendo comentarios sobre sí mismo y sobre las otras historias que están contenidas ahí. No sé si se entiende lo que dije, pero el que ya leyó el libro probablemente lo entiende. Y hay un momento donde está hablando con María y le dice: ¿y cómo se llaman los personajes? Los personajes, Gasmuri no les puso nombre. Dice que es mejor y yo estoy de acuerdo. Son él y ella, Juancho y Pochocha. No tienen nombres y a lo mejor tampoco tienen rostros. El protagonista es un rey o un mendigo, da lo mismo. Un rey o un mendigo que deja ir a la única mujer que realmente ama. Nos vemos la próxima.